A continuación, va a intervenir con relación al el proyecto de plan de patrimonio en Galicia, Rebeca Blanco Rotea, que es coordinadora de la sección de Patrimonio y Bienes Culturales del Consello da Cultura Galega desde 2016, donde coordina diferentes comisiones técnicas que tienen por objetivo la elaboración de informes de evaluación patrimonial y también la resolución de conflictos o el análisis de determinados temas. Además, Rebeca es doctora en arqueología por la Universidad del País Vasco, es investigadora auxiliar de carrera en el Laboratorio de Paisajes, Patrimonio y Territorio de la Universidad de Miño, Portugal, e investigadora colaboradora en el INCIPIT, el CSIC en España, y el Geosyncrisis de la USC, en la Universidad de Santiago de Compostela. Además, como investigadora principal, ella ha dirigido 11 proyectos financiados en concurrencia competitiva, con fondos competitivos, y 25 no competitivos. Y ha participado en otros 27, impartiendo pues más de 40 conferencias internacionales. Es autora de más de 60 artículos en revistas científicas y capítulos de libro, y autora y coautora de 8 libros de investigación, 2 volúmenes didácticos y 4 artículos divulgativos. Muchas gracias por estar con nosotros, Rebeca, y adelante. Gracias a vosotros, Olaya. Voy a compartir pantalla. Vale, creo que ya está. Bien, bueno, en primer lugar, evidentemente yo quería agradecer al Ministerio de Cultura y al Instituto de Patrimonio Cultural de España y sobre todo a Esther Maestre y Olaya Fontal que nos den la oportunidad al Consejo de la Cultura Galega de participar en este webinar y sobre todo presentar este proyecto que veis ahí, que se llama Foro Patrimonio de Sociedades, del que resultó esa guía práctica, ¿no?, para el análisis de un sector clave en la gobernanza del futuro, que fue un proyecto que desarrollamos desde el Consejo de la Cultura Galega entre los años 2019 y 2021. Y si bien es algo más amplio que lo que podríamos entender por educación patrimonial, tiene mucho que ver, como veremos, porque de hecho, además de que es una de las conclusiones importantes en el trabajo que desarrollamos, tiene mucho que ver porque precisamente para construir esta educación, como ya hemos visto en las intervenciones anteriores, era muy necesario atender antes a otras cuestiones como la gestión integral del patrimonio o la incorporación de la sociedad a todo este ámbito de gestión. Bien, voy a intentar ser rápida, sobre todo para no solapar mucho la parte final, la parte del debate. Y básicamente yo quería hablaros, bueno, pues de esos aspectos que tenéis ahí. Por un lado, comentar este foro Patrimonio y Sociedad y qué es el Consejo de la Cultura Galega y cómo se marca la elaboración de este foro dentro del mismo. Después, detenerme un poquito en lo que sería la mesa 3, que se llamó Patrimonio, Educación, Formación y Ciudadanía, que tiene mucho que ver, evidentemente, con este curso. Y después, en las jornadas del foro, porque fue una herramienta, como veréis, como todo el foro, participativa, muy en la línea de las recomendaciones del del Consejo de Europa sobre la gobernanza participativa del patrimonio. También la elaboración de esta guía práctica, que yo creo que es una herramienta a tener en cuenta y desde luego es uno de los resultados más importantes del foro, y después unas breves conclusiones del mismo y una reflexión final en base a los resultados. Bien, en primer lugar, ¿qué es este foro y qué tiene que ver precisamente con este encuentro que nos une hoy a todas y a todos? Y por supuesto que es el Consejo de la Cultura Galega, un poco me parece importante por situarnos, ¿no? Efectivamente, yo hasta hace unos días fui coordinadora de la sección de Patrimonio Events Culturales de este foro. Solo podemos estar 8 años, cada 8 años hay que hacer una renovación y a mí me tocó renovar.
pero me pidieron que representara al Consejo precisamente porque fui quien coordinó todo el equipo que está detrás de este foro de patrimonio, en el que participaron 35 profesionales y no solo profesionales, como veremos. Pero me interesaba explicaros un poco por qué hemos desarrollado este foro desde una institución como esta. Bien, el Consejo de la Cultura Galega es una institución estatutaria que precisamente el año pasado estuvo de 40 aniversarios, es decir, se constituyó a partir del artículo 32 del Estatuto de Galicia, de la Autonomía de Galicia, en el año 1983, y en él se incluyó precisamente un artículo en el que decía que la defensa y promoción de los valores culturales del pueblo gallego eran competencia de esta comunidad autónoma y que para tal fin se constituiría una ley del Parlamento a partir de la cual se genera esta institución que es el Consejo de la Cultura. Esa ley se crea, como digo, en el año 1983 y en ella se recoge en su preámbulo la siguiente idea: un patrimonio cultural tan vigoroso como el que posee y caracteriza nuestra nacionalidad y el programa, fondo y unos grandes horizontes que deben ser desarrollados desde nuestra comunidad autónoma, requieren la formación de un órgano cualificado para tal fin. Es decir, se crea dentro de esta ley esta institución, que es una institución consultiva de los poderes públicos de la Xunta de Galicia, pero no solamente, también de las instituciones y también, por supuesto, de la ciudadanía, que debe velar por la conservación, la buena vida y la transmisión de la cultura gallega, dentro de la cual está el patrimonio cultural. Entre sus competencias se encuentran analizar todas las cuestiones que se refieren al patrimonio cultural y que afecten de alguna manera a este y por lo tanto deban ser tenidas en cuenta desde este órgano y elevados los informes pertinentes a la Xunta de Galicia, asesorar y consultar a los poderes de la comunidad autónoma que en aquellas materias que juzguen precisas para la defensa y promoción de los valores culturales del pueblo gallego y elevar a los poderes de la comunidad autónoma informes y propuestas precisamente para que se dé una buena vida cultural y, por supuesto, patrimonio. Dentro de, de esta última competencia, de la posibilidad que tiene el Consejo de la Cultura Galega de elevar motu propio informes o propuestas, decidimos en el año 2018 desarrollar un foro que básicamente recogía el guante de una trayectoria que en los últimos 10 años, en la última década, se venía desarrollando desde la sección de patrimonio y sociedad, y bienes culturales, que es una de las secciones en las que se articula el Consejo de la Cultura Galega. Aquí tenéis la portada actual, es de hoy, de hecho, del Consejo de la Cultura Galega y la página donde podéis consultar lo que es la institución, los eventos que organiza, informes, fondos, publicaciones, etcétera. Todo, absolutamente todo lo que hacemos se cuelga en esta página web. Y la pregunta de partida sería ¿por qué decidimos en el año 2018 desarrollar este foro, foro de patrimonio que decidimos llamar Patrimonio y Sociedades? Y básicamente el foro surge a partir de tres aspectos. Por una parte, es resultado de todo el trabajo interno que en la sección se había desarrollado, como digo, en la última década, fundamentalmente a partir del año 2012, donde se produce un cambio importante que tiene que ver con la interacción cada vez mayor de esta institución que se veía como una estructura muy académica o muy ligada exclusivamente a los poderes públicos con el ámbito social. De hecho, cada vez nos demandaban más la participación del Consejo en la resolución de conflictos patrimoniales, en la intervención en determinados aspectos que no tenían una solución con otras instituciones y también por la apuesta, por toda la realización de toda una serie de actividades a partir de nuevos formatos, que recogiera también
esas recomendaciones del Consejo de Europa sobre la gobernanza participativa de patrimonio del 2014 y también la realización de actividades que estuvieran enfocadas a otros públicos y, como no digo, no solamente a un público más académico o más relacionado con determinados ámbitos de los poderes públicos. Por otra parte, a partir de las conclusiones que elaboramos desde el Consejo de Cultura Galega, en ese documento que pongo ahí, líneas forza en materia de patrimonio de bienes culturais para la elaboración de una diagnosis del sector cultural gallego, que tenía como objetivo crear una estrategia de cultura gallega en el año 2021 y que fue un encargo que realizó la Xunta de Galicia a el Consejo y que entregamos en el año 2017. Y también decidimos desarrollar este foro a partir de recogiendo por parte de los colectivos, asociaciones y agentes que trabajan en el ámbito del patrimonio cultural, que nos demandaba la necesidad de ser incluidos en la toma de decisiones con respecto a la gestión del patrimonio y su participación precisamente no solamente en cuestiones relacionadas con la difusión de la información o del conocimiento a partir del patrimonio, sino también en la toma de decisiones, como digo, de aspectos que les afectan. Y en ese sentido, nos pareció importante realizar un análisis profundo sobre cuál era la situación de la gestión integral del patrimonio en Galicia y elaborar unas estrategias para la gestión de este patrimonio que poner a disposición de las administraciones públicas para que a partir de aquí pudiéramos iniciar un camino conjunto desde el expertise y desde el conocimiento que se generara en la discusión y reflexión que se generara a partir de este foro. Bien, con todos estos antecedentes, en el año 2018 decidimos desde la sección del patrimonio abordar la elaboración de un foro que decidimos llamar Patrimonio y Sociedad, es decir, incluir a la ciudadanía en esta reflexión y en la elaboración de unas conclusiones con respecto a esta gestión del patrimonio integral que se estaba desarrollando en Galicia. Y lo que hicimos fue, durante ese primer año, entre 2018 y 2019, desarrollar dentro del equipo de la sección de patrimonio, que somos 15 personas, una propuesta de elaboración de foro, bueno, con mesas, participantes, etcétera, etcétera. Esa propuesta fue presentada coincidiendo con el Día de Patrimonio del año 2019 y empezamos a desarrollarla en diciembre del 2019 y el trabajo de las mesas, de las 3 mesas en las que nos dividimos, que ahora explicaré cuáles son. Y la idea era presentar las conclusiones en el mes de noviembre del 2020, coincidiendo también con el Día de Patrimonio, pero como todos sabéis, bueno, tuvimos una pandemia por el medio y hubo que prolongar cerca de 9 meses más todo el trabajo del foro. Tuvimos una cuarta fase en la que se desarrollaron unas jornadas participativas, como veremos, que llamamos de la misma manera y de hecho en las que también participó Olaya Fontal, y una quinta fase, que fue la última. Pongo puntos suspensivos porque nos hubiera gustado que hubiera una sexta, después explico por qué, donde desarrollamos una guía práctica que está a disposición pública, igual que las jornadas, en la página del Consejo, donde podéis ver bueno, pues toda la participación que hubo, la dinámica y las propias conclusiones. Bien, los objetivos del foro era entonces desarrollar una actividad que estuviera encaminada fundamentalmente a la reflexión y el desarrollo de unas líneas estratégicas alrededor de la gestión patrimonial del patrimonio cultural en Galicia. Y para ello contar con todos aquellos ámbitos y agentes que tienen algo que decir en materia de patrimonio. La idea es que fuera, en este sentido, una actividad plural, polifónica, aglutinadora y proactiva, que se concibió desde un proceso de trabajo abierto y participativo, como veremos, con una dinámica participativa con la que pretendíamos identificar esos 4 aspectos que tenéis, esos 3 aspectos que tenéis ahí. Por una parte, cuáles son los intereses que la comunidad gallega tiene en el patrimonio cultural.
qué valores simboliza para nuestra comunidad ese patrimonio y cómo debemos gestionarlo teniendo en cuenta ese significado, es decir, ese significado identitario del patrimonio para la comunidad gallega y su importancia. Y en ese sentido, después de en ese proceso de discusión que tuvimos a lo largo del año 2018 y 2019, decidimos que se abordarían estas cuestiones. Por una parte, si las políticas de protección con las que contábamos en la Ley de Patrimonio Cultural Gallega, que era del año 2016, es una ley de cuarta generación, eran válidas o servían para la práctica real del patrimonio que se estaba desarrollando en esta comunidad, cómo podíamos alcanzar una transversalidad real en la toma de decisiones sobre el patrimonio, que es lo que se nos demanda en estas recomendaciones sobre gobernanza participativa desde el Consejo de Europa. ¿Qué mecanismos existen para la cooperación y coordinación entre diferentes administraciones, estados, xunta, los consellos, los consorcios, las diputaciones, etcétera, o los ayuntamientos, en las que compete la gestión del patrimonio cultural en este año 2016, en el que se desarrolla la última ley de patrimonio cultural de Galicia? Muchas de las competencias del patrimonio se derivan en los ayuntamientos, por lo tanto, es necesario también contar con ellos en la toma de decisiones. También nos interesaba en este foro reivindicar y potenciar la importancia del papel que la sociedad en materia de patrimonio tiene en relación a la educación patrimonial y en Galicia el asociacionismo, que es una estructura fundamental para la buena salud de este patrimonio. ¿Qué mecanismos existen para la referencia de conocimiento, la transferencia de conocimiento a la sociedad y el acceso a la información del patrimonio cultural por parte de la ciudadanía y de todos los agentes implicados en su investigación, su gestión, su conservación, su salvaguarda, etcétera? Y finalmente, ¿cuál es y cómo debe ser el papel que otras instituciones y agentes en materia de gestión del patrimonio y el desarrollo de políticas patrimoniales tienen en Galicia, como los organismos públicos de investigación, las universidades, las bibliotecas, los archivos y museos, las academias, los profesionales o las asociaciones del patrimonio? En este sentido, para poder abordar todas estas temáticas, dividimos el foro de patrimonio en 3 mesas de trabajo que estuvieron trabajando de forma coordinada a lo largo de 1 año y medio aproximadamente, con los correspondientes pequeños parones que hubo durante la pandemia, si bien no paramos en ningún momento de forma definitiva porque seguimos trabajando de forma online. La primera mesa, que estuvo coordinada por Teresa Nieto y Cristina Sánchez Carretero, todos los coordinadores formaban parte de la sección de patrimonio, no así los participantes. Se centró en la temática de patrimonio, políticas públicas y normativa legal, que pretendía analizar con qué herramientas contamos en nuestra comunidad autónoma para poder desarrollar una correcta gestión integral del patrimonio. En ella participaron 10 personas, además de las coordinadoras. La mesa 2 se centró en la gestión patrimonial, la conservación, protección y promoción y difusión del patrimonio cultural y estuvo coordinada por Carlos Nardiz y Yago Seara. Además, contó con 10 participantes. Y la tercera, que es en la que me voy a detener un poquito, se centró en el patrimonio, la educación, la formación y la ciudadanía y la coordinamos Rosso y yo misma y contó con 12 participantes. En todas las mesas lo que hicimos fue invitar a personas que pertenecieran a diferentes ámbitos del patrimonio o de la gestión del patrimonio. Así formaron parte de todas ellas por lo menos un miembro que pertenecieran a las academias, pues la Real Academia del Rosario en Galicia, la Real Academia de Historia del Arte, etc. A la administración pública encargada de la gestión del patrimonio de diferentes ámbitos, la Xunta de Galicia, los ayuntamientos o los consorcios como el Consorcio de la Ciudad de Santiago, asociaciones culturales, enseñanza media, bibliotecas, archivos y museos, industrias culturales, OPIs, profesionales liberales y universidades. Es decir, queríamos que en todas las mesas todas las personas que tienen algo que decir alrededor del patrimonio y agentes estuvieran representados. Bien,
Una vez que nos pusimos en marcha, comenzó la fase 3, como decía, en el mes de diciembre del 2019, cuando presentamos el foro en el Día de Patrimonio del 2019, y todas tuvieron la misma dinámica, si bien cada una de ellas decidió con qué metodología quería trabajar, a partir, como digo, de un trabajo participativo entre la coordinación y los miembros de esa mesa. Primero se nombró a estas personas y en diciembre empezaron a trabajar a partir de un plan previo definido por la coordinación, que luego, como digo, fue siendo bueno, pues, desarrollado a partir del trabajo participativo de estas mesas. Como veis, dividimos el trabajo en meses, donde primero se proporcionaron unos materiales, se dio un tiempo para trabajar con esos materiales, materiales que tuvieran que ver con la temática de la mesa, evidentemente, extractar ideas, presentarlas en una reunión de trabajos, que bueno, se iban solapando las reuniones de las mesas con las reuniones de coordinación. Había, digamos que, dos equipos de trabajo, la mesa con sus integrantes y la coordinación que aglutinaba a todos los coordinadores de mesa. Elaboramos un primer borrador de trabajo en abril del 2020 y a partir de ahí fuimos un poco bueno, pues revisándolo y mejorándolo desde este trabajo participativo. Este era un poco el planteamiento inicial, que tenía por objetivo terminar en septiembre del 2020, pero en la realidad fue esta otra. Nos tuvimos que prolongar prácticamente hasta junio del 2021, como digo, por culpa de la pandemia. Bueno, todo esto lo tenéis en la página del Consello, en esta guía de patrimonio que está publicada, por lo tanto no me voy a detener. Lo que sí hicimos cuando teníamos unas primeras conclusiones de esas reflexiones y de esos materiales aportados en cada mesa, ese primer borrador, fue una reunión en el Consello con los tres, bueno, con tres representantes, con un representante de cada partido político que tuviera representación parlamentaria en ese momento en la Xunta de Galicia, que eran el Partido Popular, el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista de Galicia. En cada una de ellas, bueno, fueron por separado, decidimos reunirnos individualmente el mismo día, pero individualmente con cada uno de estos miembros que forman parte de la Comisión de Cultura del Parlamento de Galicia, donde les expusimos las conclusiones de la mesa, les propusimos tres temáticas de trabajo a partir de estas tres mesas y con ello reflexionamos y recogimos sus puntos de vista que evidentemente también están en la mesa final. Fue una actividad muy productiva, de hecho, y muy participativa, desigual en las tres representaciones, pero bueno, fue positivo que los tres acudieran y que los tres participaran de esta dinámica, ¿no? Como ejercicio final, antes del desarrollo de la guía práctica, realizamos unas jornadas del foro que tuvieron lugar en el mes de abril del 2021, estaban programadas inicialmente para noviembre del 2020, donde lo que hicimos fue mantener la estructura de las mismas mesas. Se invitó a un especialista en el ámbito de la mesa, de hecho en la mesa de educación estuvo Olaya Fontal. Después se presentaron las conclusiones del foro y tuvimos una discusión con todos los participantes en esta parte pública. Mientras que por la tarde nos juntamos todo el equipo que formó parte de la mesa con los invitados y a partir de ahí fuimos desarrollando cada día las conclusiones a la mesa 1, las conclusiones a la mesa 2 y las conclusiones a la mesa 3. Es decir, hasta el ámbito conclusivo se construyó de una forma participativa. El documento final es este, que está colgado en la página del Consello, el Foro Patrimonio y Sociedad de Guía Práctica para un análisis del sector clave en la gobernanza del futuro, donde aunamos la conclusión de las mesas y la conclusión de las jornadas. Iré ahora sobre esto. Bien, la mesa 3, que es la que nos interesa, sobre todo para la temática que estamos abordando, se centró, como decía, en patrimonio, educación, formación y ciudadanía. Y la coordinábamos yo misma, que soy arqueóloga, y Juan Monterroso Montero, que es historiador del arte. Los dos en aquel momento formábamos parte de la Universidad de Santiago de Compostela. Después de la discusión que tuvimos entre todo el equipo, decidimos que estas tres mesas debían abordar tres grandes ámbitos de análisis. La mesa 3. El ámbito de la formación patrimonial,
el ámbito de la profesionalización y el ámbito relacionado con la ciudadanía. En el primero tratamos 4 ámbitos, subámbitos concretos: la formación escolar, la enseñanza media, la enseñanza universitaria y la enseñanza no reglada, ¿no? Que para nosotros también era muy importante. En el ámbito de la profesionalización abordamos las cuestiones de multidisciplinaridad, conflictos profesionales, colegios y asociaciones profesionales del ámbito patrimonial y todo lo que tiene que ver con el asesoramiento. Y en el ámbito de la ciudadanía tratamos la determinación de valores, la memoria compartida, el proceso de elección crítica, la coparticipación, las comunidades y asociaciones y los patrimonios emergentes. Bien, como veis, también está esto en la guía práctica, los participantes que formaron parte de esta mesa. Aquí tenéis todos los ámbitos que a nosotros nos parecía importantes incluir dentro de cada mesa. Bueno, por supuesto, el Consejo de la Cultura Galega, el ámbito educativo, los OPIs, la administración, bibliotecas, archivos y museos, etcétera, etcétera. Y como veis, por lo menos hay un representante, que son estos puntos amarillos, de cada uno de estos ámbitos, de manera que todo lo que hiciéramos en la mesa se hiciera desde una mirada bueno, pues muy amplia, ¿no? Y desde los ámbitos que a nosotros considerábamos que eran necesarios a la hora de tener una visión holística en relación a la gestión integral del patrimonio cultural. Bueno, aquí veis un detalle. Pues estas personas formarían, estos primeros que son parte de la coordinación, al Consejo, pero todos los demás, bueno, forman parte del ámbito de la educación o de los organismos públicos de investigación, etcétera. Bien, los objetivos de esta mesa, para nosotros era muy importante analizar, la fuerte relación que hay entre la gestión integral del patrimonio cultural y la sociedad y la ciudadanía. Por lo tanto, una mesa se dedicó específicamente a esta temática. Los aspectos en los que nos focalizamos, bueno, por una parte, intentar reivindicar y potenciar la importancia del papel que la sociedad en materia de patrimonio tiene con respecto a trabajando ámbitos como la gestión patrimonial o el turismo. Nos parecía importante dar protagonismo a la transferencia de conocimiento a la sociedad y el acceso a la información sobre el patrimonio cultural a la ciudadanía, y así como a todos otros agentes implicados en la gestión del patrimonio. También era importante analizar cómo reconstruir la relación patrimonio-sociedad, recuperando obstáculos que normalmente van aparejados de bueno, utilizar o no herramientas de tipo proactivo, y pues acometer también la resolución de conflictos patrimoniales. Esto era muy importante en Galicia, de hecho sigue siéndolo, porque hay una contestación por parte del ámbito social, pues sobre todo en lo que tiene que ver con aspectos relacionados, por ejemplo, con la implantación de parques eólicos de forma masiva en todo el territorio, ¿no? Bien, y para nosotros la sociedad debía ser partícipe de todos aquellos procesos que afectaran al patrimonio, desde la propia identificación patrimonial hasta lo que tiene que ver con su gestión, ¿no? Bueno, no me voy a detener mucho, pero finalmente las temáticas entonces que se abordaron fueron estas que tenéis aquí: la educación patrimonial, el patrimonio en las escuelas, la formación patrimonial y profesionalización del sector, la formación patrimonial no reglada, el patrimonio, identidad y los valores culturales. Y esto que veis aquí es un poco todo el desarrollo de estos temas en diferentes subtemas, que es lo que se analiza en esta guía. Bien, las jornadas, como ya dije, fueron unas jornadas participativas. Podéis consultar todo su desarrollo en la página del Consejo y aquí tenéis el programa. Todas consistían en lo mismo. Había un invitado especialista en la temática que nos planteaba el tema, ¿no?, para después discutir sobre él. Después se presentaba por parte de las coordinaciones los resultados. Teníamos una discusión con todo el equipo y por la tarde trabajábamos en el ámbito conclusivo. Y a partir de todo este trabajo desarrollamos esta guía práctica del foro, donde lo que pretendíamos era elaborar un documento que recogiese tanto el trabajo reflexivo desarrollado bueno, dentro de este foro alrededor de la situación patrimonial en Galicia y del papel de la sociedad en la gestión integral del patrimonio. Queríamos que fuera un documento práctico para establecer recomendaciones para desarrollar una gestión en nuestro territorio y reforzar la participación de la ciudadanía en el proceso.
y por lo tanto hicimos un documento que tuviera dos lecturas. Por una parte, una que entendiera el foro, es decir, explicar su sentido, su diseño, su estructura, su metodología. Por lo tanto, es un documento que sirve para desarrollar iniciativas parecidas en otros contextos. También presentar los resultados de las mesas y los ejes temáticos y ámbitos desarrollados o las conclusiones del propio foro. Y una segunda lectura que era elaborar toda una serie de fichas que sirven para analizar y mejorar la gestión patrimonial desde estos tres ámbitos: la normativa y la legislación, la gestión integral del patrimonio y la educación y la formación en la ciudadanía. Bueno, aquí tenéis todo lo que es la propia guía en sí. Esta es la parte que se refiere al foro, esta es la parte que se refiere a las mesas con las fichas para cada ámbito, ¿no? Pues si nos vamos a la mesa 3, dentro del eje temático 2, educación y aprendizaje a lo largo de la vida, pues tenemos una ficha de educación patrimonial en el ensino regrado, otra sobre la formación y otra sobre la profesionalización en el quehacer cultural en Galicia, realidad y desafíos. Bueno, todo esto, como veis, es una estructura muy, muy, muy compleja. Bien, como conclusiones, y ya con esto termino, podréis ver también en la guía que tenemos unas ideas fuerzas generales que son las que nosotros transmitimos a los poderes públicos y en la presentación de las conclusiones, pero como veréis, bueno, pues de cada mesa, de la mesa 1 tenemos 10 conclusiones, de la mesa 3 tenemos otras 10, de la mesa 2 tenemos otras 10, por lo tanto se puede ir al ámbito concreto. Pero como conclusiones globales del foro, nosotros trasladamos a la Comisión de Cultura del Parlamento de Galicia, a los tres grupos políticos, a todo el ámbito de la gestión patrimonial y, por supuesto, asociaciones, etcétera, que creíamos que de todo el trabajo se desarrollaban estas cuatro conclusiones globales. Por una parte, la necesidad de elaborar un plan autonómico patrimonial para Galicia, que, por supuesto, tuviera un plan sectorial específico de educación patrimonial, la creación de una comisión de patrimonio dentro del Parlamento de Galicia, que dependiera de la Comisión de Cultura y que pudiera estar vinculada que entendiera el patrimonio como un elemento estratégico y transversal a una política cultural gallega, la creación de un observatorio de patrimonio con una sección también dedicada a la educación patrimonial y la creación, para nosotros esto es fundamental, de un órgano interadministrativo que coordine la política normativa y gestión integral del patrimonio, porque en Galicia cada una va por su lado. Y finalmente, como resultados, podría decir que, bueno, después qué repercusión tuvo este trabajo. Por una parte, tuvo una altísima y tiene una altísima repercusión social, porque cada vez hay una mayor demanda de la sociedad en Galicia precisamente para intervenir en la toma de decisiones. A nosotros, como Consejo de la Cultura Galega, cada vez nos llegan más solicitudes para que hagamos un informe en relación a un conflicto patrimonial, intervengamos como mediadores, etcétera, etcétera. Y siempre se acaban refiriendo al foro, o por lo menos a algunos de los informes que salen desde el Consejo de la Cultura Galega. Repercusión política. Tuvo mucha repercusión política, sobre todo en los que eran grupos que estaban en la oposición. De hecho, se trajo varias veces este tema en la Comisión de Cultura del Parlamento, incluso del propio Parlamento, pero no tuvimos ninguna contestación, ningún feedback, ningún comentario, absolutamente nada por parte del equipo de gobierno, ni qué pensaban, ni qué no pensaban, bueno, nada. Y en cuanto a la repercusión patrimonial, pues ha tenido mucha, de hecho, no solamente en nuestro ámbito, voy a poner el caso del Consejo de la Cultura Galega, pero sí que se han desarrollado diferentes dinámicas a partir de este trabajo que tienen en cuenta el trabajo del Foro de Patrimonio. De hecho, se nos ha pedido para desarrollar diferentes iniciativas en Y cuando acabes contextos a lo mejor de te pone que nos hacen las ayuntamientos, preguntas. etcétera. Pero, por ejemplo, nosotros pues, dedicamos el año siguiente el Día de Patrimonio en 2002 a trabajo desarrollado en el Colegio de Nuestra Señora Antigua en Lugo como ejemplo de educación patrimonial,
O, bueno, desde el año 2018 tenemos iniciativas como esta que veis aquí, que es un ciclo de cine que se llama Mujeres, Patrimonio y Sociedad, que tiene mucho que ver con el ámbito educativo, con el ámbito formativo y, por supuesto, con la difusión del patrimonio cultural. Nada más, daros las gracias una vez más. Queríamos, bueno, pues mostrar cómo se puede hacer un trabajo como este, con voluntad y con la participación de personas de muy diferente ámbito, no solamente formativo, sino también participativo y profesional. Y ahí está, bueno, pues tanto todo el trabajo que hemos desarrollado, que como digo está subido a la web, como la propia guía que creemos puede ser una iniciativa interesante para tener en cuenta también en otras comunidades. Y bueno, deseando desde aquí que en algún momento se desarrolle este plan autonómico para Galicia y un plan específico de educación patrimonial. Muchas gracias.